volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy bienvenidos a la serie Los 12 Apóstoles del Cordero. Qué bueno es poder compartir juntos la palabra de Dios en esta hora. Y hemos venido estudiando durante toda esta semana acerca de los 12 apóstoles. El sábado pasado, por la mañana, vimos el tema ¿Por qué aún no ha venido el Señor? La causa de su demora. El sábado por la tarde vimos el impresionante tema Si otros lo lograron, yo también puedo. Y el domingo comenzamos a estudiar uno por uno los 12 discípulos, los 12 apóstoles. El domingo vimos a Felipe, el hombre práctico, el hombre pragmático. El lunes estudiamos sobre Natanael, también conocido como Bernabé, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. El martes hablamos sobre Tomás y aprendimos de él, tan negativo pero tan leal, y cómo él venció para ser o representar el carácter de Cristo Jesús. Ayer, miércoles, estudiamos sobre Andrés, el hermano de Simón Pedro, un hombre común, con un solo talento, pero tan indispensable para la obra de Dios. Y hoy nos toca estudiar sobre el más magnífico de los apóstoles, el más conocido, aquel de quien más se habla, el hermano de Andrés, Simón Pedro. Pero antes de ir al estudio de la palabra de Dios, vamos a dar inicio entonando juntos nuestro himno tema, ¿Cómo ser cual Cristo? Es el 453 en el himnario nuevo. Cantemos juntos. Queridos hermanos, qué himno tan hermoso. Es una oración realmente. Dime cómo debo andar. Dime, Padre, cómo orar. Dime cómo obedecer para ser cual Cristo. Y vamos a tomar unos minutos para pedirle al Señor que Él nos guíe en el estudio de este apóstol extraordinario, el apóstol Pedro. El tema de hoy lleva por título Pedro el impulsivo. Y mañana veremos Pedro el convertido. ¿Cómo fue que Pedro logró cambiar sus defectos de carácter? Vamos a orar juntos entonces. Amante Padre y Dios nuestro, al acercarnos a tu palabra, lo hacemos con respeto, con admiración. Venimos a aprender a los pies del Maestro Divino, así como los apóstoles aprendieron de él. Enséñanos, redargúyenos, muéstranos, Señor, cuál es el camino a seguir y danos un espíritu dispuesto a hacer tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren en este momento, que tu bendición les arrope, pero que tengamos también una mente clara para entender tu palabra y un espíritu dispuesto para ponerla por obra. Oramos en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador,
el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El apóstol Pedro, el impulsivo. Hoy hablaremos de su carácter, hablaremos de sus obras y sobre todo de cómo él logró vencer sus defectos de carácter para llegar a ser cual Cristo. Como ya hemos aprendido, la primera vez que aparece el apóstol Pedro es en el llamado en la casa de Jesús, cuando Andrés, que se había encontrado primero con el Señor y lo siguió, y le dijo: Rabí, ¿dónde moras? Y fueron y se quedaron con él aquella noche, pero al día siguiente, Andrés, el hermano menor de Simón, fue a buscar a su hermano para traerlo a Jesús. Es interesante porque vimos que Andrés era el menor, pero también era el menos lucido, no solo de los dos hermanos, sino de la mayoría de los apóstoles. Mientras que Pedro es el más sobresaliente. Cualquier nombre para hablar bien del apóstol Pedro le queda chico, porque es extraordinario en su manera de ser. Realmente llegó a ser el líder nato del grupo de los 12 apóstoles. Su carácter, su manera de ser, lo llevó a ese lugar privilegiado de estar tan cerca del Señor. Vayamos a la historia entonces. San Juan, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 40. Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. El otro era el mismo Juan, el que escribe la historia. Versículo 41. Andrés halló primero a su hermano, Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y luego dice: y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esa expresión que encontramos allí, mirándole Jesús. La mirada de Jesús leyó a Pedro como un rollo desenrollado, como un libro abierto. Recuerden que allí mismo en San Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 24, dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y cuando Andrés trajo a su hermano Simón, dice: Jesús lo miró. La manera como Andrés le dijo a Pedro: hemos hallado el Mesías, con esa seguridad, con ese aplomo, hizo que Pedro prestase atención. Y dice la mensajera del Señor en el deseado: Simón no se hizo llamar dos veces. Él también había oído la predicación de Juan el Bautista y se apresuró a ir a donde estaba el Salvador. Los ojos de Jesús se posaron sobre él. Allí está la frase: y mirándolo Jesús. Dice aquí el deseado en la página 114.
Los ojos de Jesús se posaron sobre él, leyendo su carácter y su historia, su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición, su confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio. El Salvador lo leyó todo y dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir piedra. Aquí se describe la naturaleza, el temperamento de este hermano de Andrés, ambos hijos de Jonás. Por eso el nombre de estos dos apóstoles a veces se les llama Bar-Jonás o Bar-Jona, que quiere decir hijo de Jonás. Pero el carácter que describe aquí, presten atención, una naturaleza impulsiva, un corazón amante y lleno de simpatía, pero también era ambicioso y confiaba en sí mismo porque siempre todo le salía bien. Pedro, sin embargo, tenía una característica que vamos a aprender hoy. Y a pesar de que era arrebatado, era rápido para hablar, siempre lo encontramos respondiendo a veces sin pensar lo que está diciendo. Él se adelantaba a todos los demás apóstoles. Él siempre respondía, tenía la respuesta a flor de labio. Tenía una mente brillante, pero también era impulsivo en su naturaleza. Pero hoy vamos a aprender que tenía una virtud muy grande. Y esta la tuvo que aprender y refinar, porque aunque era muy seguro de sí mismo, tenía confianza propia, también sabía reconocer sus errores, sabía confesarlos y apartarse de ellos. Vamos a estudiar un poquito. Hay tanto que nos dice la palabra de Dios sobre Pedro. Lo menciona tantas y tantas veces que si nos dedicáramos a buscar todos los pasajes donde Pedro está mencionado, no solo en los evangelios, sino en el libro de Hechos, y también, por supuesto, en las epístolas, aún en la epístola de Pablo, cuando dice que tuvo una contienda no pequeña con Pedro, allí vemos su carácter arrebatado, pero sin embargo, vemos también su humildad. Allí Pedro actuó sin pensar en esa contienda sobre la circuncisión y Pablo lo reprendió. Pero Pedro supo callarse y reconocer su error y enmendarse. Pero vamos al principio de la historia. Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, todos eran de Betsaida, al igual que Natanael. Y todos eran amigos. Es más, puede ser que hayan trabajado juntos en la misma compañía pesquera. Pedro llegó a ser el más prominente, pero Andrés fue el primero que siguió a Jesús. De allí en adelante, el que sobresale siempre es su hermano Pedro.
Vamos a ir a una historia muy interesante que incluye el llamado oficial a ser discípulos o a ser seguidores del Señor Jesús. Por supuesto, ya ellos le seguían. Era la iniciativa de ellos ser sus discípulos, pero Jesús escogió a los suyos y los llamó. Vamos a el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Comienza diciendo en el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el mismo mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Noten que todavía, y esto sucedió casi un año después de aquel primer encuentro de Simón con Jesús, donde él le dio un nuevo nombre, le puso de nombre Roca, Pedro. Pero esto que estamos leyendo ahora sucede casi un año más tarde. Todavía Pedro y los demás apóstoles estaban pescando en el mar de Galilea. Y todavía Simón tenía una barca a su nombre. Y ahora Jesús sube en la barca de Simón y le ruega que la aparte de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Imagínense, el Rey de Reyes, el Señor que recibía la adoración de los ángeles, sentado en una barca de pescadores en el mar de Galilea. ¡Qué espectáculo para los ángeles del cielo ver a su comandante sentado en la barca! Ahora, es muy interesante porque Jesús le dice que entre un poquito la barca. Cuando Jesús quiere llevarnos, Él nos va conduciendo paso a paso. Y vamos a ver que muchas de las historias relacionadas con Pedro y los demás apóstoles tienen que ver con el mar de Galilea, tienen que ver con pesca, tienen que ver con barcas. Y a través de las cosas comunes de la vida, a través de las cosas que ellos hacían, Jesús les va enseñando las lecciones que Él quiere que aprendan. Las lecciones que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Noten que Jesús le dice, entra un poco al mar. Jesús comienza de a poco cuando quiere llevarnos eventualmente a lo hondo. Sigamos leyendo la historia, versículo 4. Cuando terminó de hablar a la muchedumbre desde la barca de Simón, le rogó que la apartase, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjense, ahora sí, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Simón
acaba de pasar una noche de fracaso. Toda la noche pescando y sin encontrar nada. Yo no sé cuántos de ustedes habrán pescado alguna vez, pero es frustrante pasar horas y horas y no encontrar o no recoger nada. Ahora, los discípulos eran pescadores. Y una cosa tienen los pescadores, que son pacientes, pero en este caso, la paciencia no los llevó a conseguir lo que ellos buscaban. Toda la noche habían pescado y no encontraron o no agarraron nada. Pero miren cómo termina el versículo. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esa característica de Pedro, muy diferente a la de Tomás, que dudaba, o la de Felipe, que le faltaba la fe. En el caso de Simón, si bien él sabía que no habían pescado nada, eso no lo desanimó. Aceptó volver a pescar y lo hizo por la orden del Señor Jesús. Ahora miren lo que sucedió. Habiéndolo hecho, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A Jesús le gusta hacer lo imposible. Él se especializa en hacer lo que los hombres no pueden hacer. Hay un cantito, un corito que yo aprendí que dice: tienes un mar que nos puedes navegar, tienes montañas que has de escalar. Dios tiene fuerzas que siempre invencibles son. Junto a Él todo puedes lograr. En inglés dice: God specializes in things though impossible. He does the things others cannot do. Ah, los apóstoles estaban asombrados, pasmados. Pero eso es lo que el Señor Jesús hace, sorprendernos. Si se lo permitimos, si estamos dispuestos a obedecer su palabra. A Jesús le gusta ir más allá de lo posible y de lo que se espera para sorprendernos y realizar lo que no esperamos. Dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Aquí está el llamado de Jesús a Pedro directamente. Jesús le dijo a Simón: ahora serás pescador de hombres. Pedro había visto la majestad de Cristo, había visto su poder. Y al ver el poder de Jesús, lo reconoció como lo que era, y se postró de rodillas ante Jesús, reconociendo su indignidad. Y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús le dijo: no temas, serás pescador de hombres. Pedro era pescador, había estado pescando peces. Y cuando los pescaba vivos, los sacaba del agua y se morían. Pero ahora pescarás hombres, le dijo Jesús. Pero cuando los metas al agua, ahora pasarán de ser hombres muertos para que vivan. Qué maravilloso lo que Dios hace con Pedro y con cada uno de nosotros si se lo permitimos. A mí me impresiona aquí el versículo: dejándolo todo, le siguieron. Es decir, no les importó abandonar su trabajo, abandonar su compañía pesquera, abandonar sus redes, abandonar el barco. A la voz de Cristo y la invitación, estuvieron dispuestos a dejarlo todo. ¿Por qué Jesús escogió a Pedro y a los demás, sus compañeros? Porque si ustedes notan, dice aquí en el versículo 9, el 10, perdón. De la misma manera, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Así que estaban Andrés, su hermano, y Jacobo y Juan, y eran compañeros de pesca de Simón. ¿Por qué Jesús escogió tantos pescadores? Cuando sacamos la cuenta, por lo menos esos 4 seguro eran pescadores. Pero entre los 12, algunos aseveran que eran 8 los pescadores. Pero por lo menos había 7. ¿Por qué Jesús escogió a tantos pescadores? Interesante. No se necesita estudio para ser pescador. No se necesita un título universitario. Los pescadores son gente sencilla, pero muy trabajadora. Tienen que madrugar, es más, se pesca mayormente de noche. Tienen que estar dispuestos a pasar la noche entera en vela para lograr su objetivo. Una característica tienen los pescadores. Los pescadores son pacientes. Y otra cosa, no se desaniman. Fíjense, Pedro dice: pescamos toda la noche y no cogimos nada. Pero estuvo dispuesto a volver a pescar. Lo que pasa es que Pedro entendía que un fracaso no determina que él es un fracaso. Podemos tener un fracaso, pero eso no quiere decir que nosotros somos fracasados. Y Pedro sabía eso. Pedro sabía que mañana podía ser diferente. Los pescadores no se dan por vencidos fácilmente. No abandonan a mitad de camino. Son pacientes, esperando que el pez pique, si es que pescas con caña de pescar.
no se logra tan fácil. Hay que ser paciente, no hay que darse por vencido. Son constantes y eso era lo que a Jesús le gustaba y por eso escogió a tantos pescadores entre los discípulos. Ahora, si ustedes notan en la historia, cuando comenzamos a leer decía que Pedro y los demás estaban arreglando sus redes. Noten que habían pescado toda la noche anterior y no habían pescado nada. Pero estaban remendando sus redes para salir a pescar nuevamente. No conocía el fracaso. ¿Por qué? Porque sabía que un día malo puede ser seguido por un día bueno. Todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos gustado de la copa del fracaso alguna vez. Quizás algunos de nuestros sueños más dorados se han esfumado. Quizás algunos de nuestros mejores planes han sido barridos a un lado por otros. Quizás algunos de nuestros más caros deseos se hicieron irrealizables. ¿Y qué de nuestra vida cristiana? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto para tropezar y caer? Pero en el caso de Pedro, él no se dio por vencido. Pedro había fracasado y Cristo sabía que había fracasado y por eso quiso ponerlo a prueba y lo puso a prueba. Le dijo, boga mar adentro que vamos a pescar. Y Pedro respondió, a tu palabra echaré la red. Él no trató de negar su fracaso, no trató de esconderlo, simplemente lo reconoció. Dijo, hemos pescado toda la noche y no cogimos nada. Pero por tu palabra echaré la red. Saben, a veces el éxito está al ladito del fracaso. En realidad, muchas veces el éxito está muy cerca, a la vuelta, un poquito más allá. En este caso, estaba un poquito más adentro que tenían que ir. 2 veces en la vida de Pedro, a lo menos de lo que está registrado en los evangelios, pescó toda la noche y no sacó nada. Una, la acabamos de leer al principio de su ministerio cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. La otra está al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, después de la resurrección de Cristo, cuando Pedro había vuelto a pescar porque se sentía tan avergonzado de haberle fallado a su maestro que había vuelto a su antigua profesión. Y otra vez pescó toda la noche. Lo pueden leer. Está en San Juan, en el capítulo 21. Juan, capítulo 21. Dice, después de esto, versículo 1, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, otra vez, la noche entera sin pescar nada, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Este era ya el Jesús resucitado, el Jesús glorificado.
Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. No habían pescado nada, ni un pececito traían. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjense, al principio del ministerio, en su llamado, la pesca milagrosa. Esa vez el éxito estaba un poquito más adentro, boga mar adentro, y echad las redes. Esta otra vez el éxito estaba al otro lado del barco. Se medía por 1,5 metros que medía la barca. En esta oportunidad Pedro se acordó de aquella noche que no habían pescado nada. Dice en el versículo 7, aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Qué raro. Normalmente nos sacamos la ropa para echarnos al agua, pero él se la ciñó porque iba a estar en la presencia del Jesús resucitado. Y lo que sucedió después lo vamos a ver más adelante, pero estamos viendo 2 pescas milagrosas y cómo Pedro fue probado. Ahora, estamos aprendiendo cómo hay que ser persistente y confiar en la palabra del Señor. Muchas de las experiencias del apóstol Pedro tienen relación con el mar de Galilea, con el barco, con la pesca. Ahora, la otra cosa que a mí me impresiona de esa primera historia que leímos en San Lucas capítulo 5 es cómo Pedro estuvo dispuesto a aceptar lo que el Señor le decía. Oh, Pedro podría haber dicho: pero Señor, yo soy pescador. Me dedico a eso, esa es mi profesión. ¿Y tú me vas a decir a mí que bogue mar adentro para pescar? Tú eres carpintero, ¿qué sabes tú de pescar? Yo sí soy pescador y yo sé que no se pesca a plena luz del día. Recuerden que Jesús había predicado desde el bote desde la barca de Pedro a toda una multitud, y cuando terminó de predicar, era de día todavía, fue cuando le dijo: boga mar adentro. Pedro podría haber dicho: Señor, no se pesca en lo hondo, se pesca cerca de la costa donde los peces vienen a comer. ¿Cómo tú me vas a decir boga mar adentro? Y no se pesca de día, se pesca de noche, y nosotros pasamos toda la noche y no pescamos nada. Tantas cosas podría haber argüido Pedro. Y sin embargo, aceptó la palabra del Señor y la obedeció de inmediato. De inmediato. Pedro podría haber dicho también: Señor, ¿qué van a pensar los demás si nos vamos a pescar en pleno día? Se van a reír de nosotros. Aquí todos son pescadores. Van a decir: está loco, sale a pescar de día. Pero Pedro aceptó la palabra del Señor. ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra de autoridad? Pedro dijo: por tu palabra echaré la red. Señor, si tú lo mandas, yo lo hago. Si tú lo dices, yo lo obedezco. No importa que la gente esté mirando, no importa que se burle. Si Dios lo dice, yo lo hago. Por tu palabra
echaré la red. ¿Qué importa que lo que me pidas, Señor, es irrazonable, anticuado o ridículo? Si la palabra de Dios lo ha dicho, yo lo acepto y lo hago. Oh, mis hermanos, nos estamos dando cuenta que estas pruebas que pasaron los apóstoles se aplican a nosotros también. ¿Cómo reaccionas tú a la palabra de Dios? ¿Pones excusas? ¿Te pones a tratar de explicar? No, pero es que eso era antes, ahora las cosas han cambiado. ¿Te pones a discutir con lo que está dicho por el Señor en su palabra? ¿O como Pedro, estás dispuesto a decir, si tú lo mandas, Señor, lo haré? Eso es lo que el Señor se fija en sus discípulos. Ahora, vamos a seguir con otra de las historias porque el tiempo va transcurriendo rápidamente. Y esta próxima historia la vamos a encontrar a Pedro también sobre el lago. La primera vez, cerquita de la orilla. La segunda vez, boga mar adentro. Pero la próxima prueba de Pedro, y fíjense que la primera vez pasó la prueba. Aceptó la palabra del Señor Jesús y obedeció. Ahora, también Pedro mostró su humildad y su deseo de ayudar a otros en esa pesca milagrosa. Llamó a la otra barca, les dijo, vengan a ayudar y compartieron la pesca. Eso es lo bonito. Cuando una persona tiene éxito, se mira como realmente es. Ahí se mide el carácter de la persona. Cuando una persona, y en este caso Pedro tenía un tremendo éxito, nunca jamás se había hecho una pesca tan extraordinaria, tanto así que las dos barcas se estaban hundiendo. Tantos peces habían sacado. Oh, si Pedro hubiera sido otro, se hubiera enorgullecido. ¿Vieron lo que yo hice? Nadie aquí ha pescado lo que yo he pescado. Quizás Pedro hubiera dicho, ese es mi lugar, que nadie se meta a pescar allí. Es el lugar a donde pican los peces. Pero no. Pedro estuvo dispuesto a abandonarlo todo y a seguir al Señor Jesús. Qué humildad la de Pedro. Qué respuesta. Si bien era impulsivo en su manera de ser, pero sin embargo Pedro estaba dispuesto a seguir al Señor Jesús. Vamos entonces a ver la próxima historia que tiene que ver también con el mar. Déjenme buscar aquí. Vamos a ver ahora la próxima lección que Jesús quiere enseñarle a Pedro y a todos nosotros también. La primera es cómo reaccionamos ante el fracaso, cómo somos. ¿Somos humildes? ¿Somos obedientes a su palabra? Esta próxima vez volvemos al Evangelio de Lucas, ahora en el capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Ya leímos la pesca milagrosa en el capítulo 5. Y vamos a comenzar allí leyendo en el versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Ahora noten, la orden de Jesús es, pasemos al otro lado del lago. Pero Jesús entró con sus discípulos en la barca.
y partieron. Ahora, si Jesús dijo, pasemos al otro lado del lago, es porque Él tenía intenciones de llegar allá. Cuando Jesús da la orden, su palabra no falla. Y si Él dijo, vamos al otro lado del lago, pues allá vamos a llegar. Pero dice el versículo 23, pero mientras navegaban, Él se durmió. ¿Cómo estaría de cansado el maestro después de atender a tanta gente, después de sanar a tantos enfermos, de predicar a las multitudes, que se quedó dormido en el barco? Sí, Jesús también era un hombre de carne y huesos, que se cansaba, que necesitaba comer y dormir como tú y como yo. Pero sigue diciendo la historia, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, corrían peligro de hundirse. Yo me lo imagino a Tomás, ¿se acuerdan? Tomás, el negativo. Nos vamos a hundir, de esta no nos salvamos. Me lo imagino a Felipe diciendo, mira cómo se mete el agua. Ese era el hombre práctico y él veía y calculaba todo. Mira, se está haciendo agua, nos hundimos. Dice el versículo 24, vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Sí, a los ojos humanos parecía que se hundían. Pero si Jesús había dicho, vamos al otro lado del lago, ¿por qué temer? Y si Jesús está con ellos en la barca, ¿por qué les faltó la fe? Lo que debieran haber hecho es decir, es cierto que el viento es fuerte, es cierto que la tormenta arrecia, pero el problema no está fuera, el problema está dentro. Jesús les dijo, vamos al otro lado del lago. Y si Él lo dijo, entonces vamos a llegar allá. Él no dijo cómo íbamos a llegar. Puede ser que lleguemos empapados. Puede ser que tengamos que esforzarnos y llegar agotados. Pero si Jesús dijo, vamos al otro lado del lago, allá llegaremos. Él no dijo cuándo llegarían, pero dijo, vamos al otro lado del lago. Y si Él lo dijo, su palabra se va a cumplir. Ahora, fíjense lo que sucedió. Al principio se olvidaron de que Jesús estaba con ellos en el barco. Sacaron los ojos de Jesús que iba con ellos y lo pusieron sobre ellos mismos. Fíjense cómo dice el versículo. Maestro, maestro, perecemos. Es decir, ellos se fijaron en su problema y no en la solución, que era Cristo Jesús. Nos estamos hundiendo. Sin embargo, el Maestro está en calma completa. Dice la mensajera del Señor sobre esta experiencia en el deseado, en la página 202, 203. Aquí anoté la página, no, 302. 302.
Dice, y así lo describe la mensajera del Señor: el sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas, agitadas por los furiosos vientos, se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban con hundirlo. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago. Habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tormentas y tempestades. Pero ahora parecía que su fuerza y su habilidad no valían de nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Absortos en los esfuerzos por salvarse, se habían olvidado que Jesús estaba a bordo. Pero reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron: Maestro, Maestro. Pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y el bramido del viento y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Los habría abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos? ¿Aquel que había vencido la enfermedad, los demonios y aún la muerte? ¿No se acordaba de ellos en su angustia? Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta sino el silbido del rugiente huracán. Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento más, según parecía, iban a ser tragados por las hambrientas aguas. De repente, un fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado dormido, sin que le perturbase todo el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Sus gritos despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos, que perecemos. Y miren cómo termina el versículo: despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. La tempestad cesó. Y les dijo, versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Cuando Jesús habló, callan, enmudece. La tempestad cesó, las olas reposaron, se disiparon las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco descansaba ahora sobre un mar sereno.
Y ahí fue donde Jesús les dirigió la pregunta: ¿dónde está vuestra fe? El silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos. El terror y la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes, pero la orden de Jesús había traído calma a la escena de tumulto. Una vez que se restableció la calma, el temor quedó olvidado. La gente murmuraba entre sí preguntando: ¿qué hombre es este que aún a los vientos y a las aguas manda? Dice el versículo 25, ¿y le obedecen? Cuando Jesús se despertó, se hallaba en perfecta paz. ¿Cómo pudieron ellos quitar los ojos de Jesús y ponerlos en ellos mismos? El problema no estaba afuera. El problema no estaba en las olas, ni en el viento, ni en el mar. El problema estaba en ellos. La pregunta de Jesús fue: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Tantas veces nos sentimos tentados a decir: es que el problema es este. Es que el problema es tal, es que las circunstancias, es que las cosas se dieron de esta manera. Olvídate de lo que te rodea. El problema no está afuera. El problema está en ti y está en mí. Yo soy el problema. Y eso es lo que tenemos que entender. En esta segunda oportunidad, ni Pedro ni ninguno de los demás apóstoles pasaron la prueba. A todos les faltó la fe. Notaron que Jesús no les dijo: ¿por qué no tuvisteis fe? Tampoco les dijo: ¿por qué no tenéis más fe? Todos tenemos fe. Todos confiamos en algo. Aún los incrédulos que caminan por la calle sin salvación tienen fe en algo, tienen su confianza puesta en algo. Sí. O confían en sus habilidades, o confían en su personalidad, o confían en su familia, o confían en lo que ellos pueden lograr, o confían en su cuenta de banco. Todos tenemos fe en algo. En dinero, en su experiencia, en su labia, en su capacidad, en su archivo de sermones, confían algunos. Todos confiamos en algo. Pero Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Es decir, ¿dónde ponemos nuestra confianza? Los discípulos, y entre ellos Pedro, sacaron sus ojos de Jesús para ponerlo en ellos mismos. Estamos aprendiendo cómo Jesús los va guiando. Vamos a una próxima experiencia sobre el lago. Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Mateo 14, dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él
a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Ahora, la vez anterior Jesús terminó de predicar, se subió al barco con ellos y les dijo, vamos al otro lado. Pero ahora, dice, Jesús hizo entrar a sus discípulos. Esa expresión hizo a sus discípulos, en el idioma griego quiere decir los obligó, les exigió que entraran en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Eso vino después de la alimentación de los 5,000, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque los discípulos, cuando vieron la alimentación milagrosa, tenían puestos los ojos en Jesús, y dice el Evangelio que querían coronarle rey. Y la gente también quería hacerlo rey. Jesús los obligó a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó, estaba allí solo. Jesús necesitó orar porque la gente quería hacerlo rey. Y era una tentación ser un Mesías fácil, sin tener que pasar por la cruz. Por eso Jesús pasó toda la noche en oración, solo, en compañía con su Padre. Mientras tanto, los discípulos estaban bogando a cruzar al otro lado del mar de Galilea. Y la historia se repite, solo que esta vez Jesús no estaba en el barco. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, si ustedes notan, dice, ya la barca estaba en medio del mar. El versículo anterior. ¿Dónde es el medio del mar? Y estaba azotada en medio del mar por las olas y el viento que era contrario. El medio del mar es el lugar más lejos de la costa, de cualquiera de las dos costas. Cuando estás en medio del mar, lo que te queda más lejos es la costa. Ahora, dice que esto sucedió en la cuarta vigilia de la noche. Las vigilias estaban divididas, te contaba el tiempo así. La primera vigilia era de las 6, la puesta del sol, a las 9. La segunda vigilia de las 9 a las 12 de la medianoche. La tercera vigilia de la medianoche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de las 3 a las 6 de la mañana. Yo he estado muchas veces en el mar de Galilea. Se le llama mar, es grande, pero es un lago. Es un lago en medio de las montañas. Oh, sí, de noche, si no hay niebla, se puede ver el otro lado. Claro, se ven las luces allá chiquititas, es grande el mar, pero normalmente, bueno, cuando uno va en un barco como los de hoy en día con motor, lo puedes atravesar en menos de una hora, de un lado al otro, en la parte más ancha. En aquella época no había motores fuera de borda como hoy en día. Todo era o a remos o a vela. Y parece que el barco que ellos tenían tenía vela, porque dice justamente que el viento les era contrario. Aún con viento contrario, lo más que se tomaba de cruzar el mar de uno al otro lado eran unas 3 a 4 horas. Pero estos estaban en la cuarta vigilia de la noche. Es decir, se habían pasado más de 10 horas tratando de cruzar y todavía estaban
en el medio del mar. Ahora otra vez Jesús había dado la orden, súbanse, vayan y nos vemos en la otra ribera. Si Jesús había dicho que se verían en la otra ribera, era porque iban a llegar allá. Pero las olas eran contrarias y también ellos tenían miedo. Versículo 25, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, estamos en el próximo versículo ahí, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ah, mis hermanos, Jesús viene a ellos caminando sobre el mar que ellos temían, el mar que ellos les causaba problema. No es problema para Jesús. Más bien lo usa de camino para llegar a ellos, ¿sabes? A veces el Señor utiliza el mar embravecido de nuestra vida, las circunstancias que nos rodean, los vientos contrarios, cuando todo nos va en contra. Es la manera que el Señor usa para acercarse a nosotros. Aquello a lo cual le tememos, para el Señor es avenida para llegar hasta nosotros. Y así Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y sin embargo, Jesús calmó sus temores y les dijo, no temáis, yo soy. Y ahora viene la historia de Pedro. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oh, Pedro no solamente era un hombre impetuoso, pero también era un hombre decidido y parece que no tenía miedo. Claro, confiaba porque estaba viendo a Jesús. Pero saben, una cosa es decir que vaya a ti caminando sobre el agua y otra cosa es sacar el pie del bote y ponerlo encima del agua. Tú me dices, sí, tuvo fe, pero se estaba hundiendo al rato. Sí, la historia dice, pero al ver el fuerte viento, versículo 30, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, aquí vemos las pruebas. La primera vez que Jesús probó a Pedro era cerca, en la pesca milagrosa, y Pedro pasó la prueba. La segunda vez era mar adentro, pero Jesús iba en el barco.
Y Pedro no pasó la prueba de confiar y depender de Jesús. Ahora, esta tercera vez, decimos, bueno, pues caminó sobre el agua, pero se estaba hundiendo y Jesús lo reprendió y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, no te apresures tanto a juzgar a Pedro. Sí era impetuoso, sí confiaba en sí mismo y eso fue exactamente lo que pasó. Se sintió seguro caminando sobre el agua y posiblemente se volvió hacia atrás para mirar a los demás discípulos. ¿Me están viendo lo que estoy haciendo? ¿Ya vieron? Bueno, no lo juzguemos tan fuertemente. ¿Cuál de ustedes ha caminado sobre el agua? Sí, Pedro se está hundiendo, pero a lo menos caminó sobre las aguas. Hay muchos de nosotros que nos cuesta caminar en tierra firme, mucho menos sobre el mar. Ahora, Pedro quitó los ojos de Jesús, se volteó y viendo, dice aquí, el viento y las olas, tuvo miedo y por eso se estaba hundiendo. Pero a lo menos hizo algo bueno. Clamó. Algunos de nosotros estamos con el agua hasta las narices y no somos capaces de clamar al Señor pidiendo ayuda. Pedro dijo, Señor, sálvame. Y aquel que nunca ha dejado de oír el pedido del alma agobiada, respondió de inmediato, le tendió la mano a Pedro y lo levantó. Y entraron a la barca. ¿Cuántas lecciones aprendemos en el mar de Galilea? Y en torno a Pedro y los demás discípulos. Bueno, hoy hemos aprendido que Pedro siempre demostraba su carácter impulsivo, hacía las cosas sin pensar, pero también era un hombre que reconocía sus errores. En la pesca milagrosa, la primera vez, cayó de rodillas y le dijo al Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. En la otra oportunidad, cuando se estaban hundiendo, reconocieron y dijeron, ¿quién es este que a las olas comanda y le obedecen? Y en esta oportunidad, aunque Pedro no pasó la prueba y se estaba hundiendo, sin embargo, reconoció su error de quitar los ojos de Jesús, ponerlos en las circunstancias, en el viento, en las olas o en sus compañeros, y se hundió. Pero a lo menos acudió al Señor. Señor, sálvame. Aprendamos la lección de reconocer y ser humildes y pedir ayuda cuando lo necesitamos. En esta noche vamos a concluir aquí la parte de Pedro, porque mañana vamos a continuar con él. Jesús lo estaba preparando para una prueba mucho más grande. Y si Pedro hubiera aprendido a confiar en Jesús, a dejar de lado su confianza propia, ¿se acuerdan? Aunque todos te negaren, yo no te negaré. No habría negado miserablemente al Señor. Cuando vino la gran prueba de su vida, Pedro fracasó miserablemente. Y mañana vamos a ver por qué fue que negó al Señor. Pero también vamos a ver cómo el Señor lo restituyó
al ministerio y le dio una segunda oportunidad. Yo quiero invitarte en esta hora a meditar en la vida del apóstol Pedro, un hombre con tantos talentos, pero tenía una lección que aprender, la lección de la confianza en Jesús y no en sí mismo. La lección de depender del Señor Jesús y no en sus talentos, en su elocuencia, en su experiencia, sino ponerlo en Cristo Jesús. Pedro creía conocerse a sí mismo, pero no se conocía. Jesús lo conocía mejor que lo que él se conocía. Y por eso Jesús le dijo, de cierto te digo, me negarás. Y Pedro lo negó y dijo, Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y sin embargo, cuán miserablemente tropezó y cayó. Yo quiero invitarte en esta hora a que te acerques al Señor Jesús, a que le digas, Señor, necesito de ti, necesito de tu sabiduría, de tu fuerza, de tu experiencia, porque solo me hundo, Señor. Y aquel que extendió la mano para ayudar al apóstol seguro de sí mismo, que ahora se estaba hundiendo, también extenderá su mano para ayudarte a ti. No dejes de acudir a Él y de llamar y clamarlo. Clámame en tu angustia y yo te libraré. El Señor promete que nunca dejará de escuchar la plegaria de un alma necesitada que con fe le pide a Él. Mañana vamos a aprender cómo Pedro finalmente aprendió la lección que Jesús estaba tratando de enseñarle a él y a todos los demás apóstoles. El tema de hoy, Pedro el impulsivo. El tema de mañana, Pedro el convertido. Que el Señor te bendiga en esta hora y al aprender de estas experiencias, el Espíritu Santo las aplique a nuestra vida. Te invito a que no te pierdas el tema de mañana, siempre a la misma hora, a las 7:30. Y el sábado estaremos hablando del apóstol Juan, el hijo del trueno, y lo haremos en persona en la iglesia donde tengo el privilegio de pastorear, la iglesia de Southgate, por la mañana y por la tarde. Vamos a concluir con una palabra de oración. Amante Padre y Dios nuestro, cuánto necesitamos de Jesús. Cuánto necesitamos de su mano que nos levante. Muchas veces también nosotros somos impulsivos, hablamos sin pensar, confiamos en nosotros mismos y necesitamos aprender la lección de depender tan solo de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que cada experiencia, aún en las cosas comunes, así como tú probaste a tus discípulos en los lugares más familiares para ellos, en las barcas, en la pesca, en el mar, y les enseñaste las lecciones, así nos quieres enseñar a nosotros la lección de la plena dependencia de Jesús. Enséñanos de tal manera a confiar en Él que desconfiemos de nosotros mismos. Porque entendemos, Señor, que no hay alma más débil que aquella que se cree fuerte. Y no hay alma más fuerte que aquella que reconoce su debilidad y se aferra al brazo poderoso de Cristo Jesús, que puede levantarlo aún si se está hundiendo en las olas bravas del mar. Gracias por escuchar nuestra oración
y estar muy cerca a nuestro lado. Síguenos enseñando. Oramos en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.